y bueno, Fernando obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo por El Profeta Imperfecto, una maravillosa novela que se las recomiendo, porque no les puedo recomendar que compren el libro por el cual lo estamos invitando hoy, porque está agotado, que es un libro acerca de Seregni y Rosenkopf, un román. Maravilloso libro, pero que él ha vendido tanto que no tenemos ni... Importante para mí la presencia de él, lo mismo que la presencia de todos ustedes. Yo llegué a Seregni ya en sus últimos años. En realidad lo conocí a partir de un libro que yo iba a escribir por encargo. Estuvimos durante 2 o 3 años negociando y conversando con el grupo Santillana la posibilidad de, en el aspecto político, sino también en el imaginario social del Uruguay. Uno de ellos era el propio Seregni y el otro Mauricio Rosenkopf, escritor, periodista, guerrillero, un hombre que estuvo preso durante 13 años, que ha escrito algunos de los libros más emblemáticos de los últimos años, obras de teatro, canciones, etc. Y a partir de ese trabajo había un último escollo, que era que Seregni no quería. Y nadie tenía muy claro si Seregni no quería hacer ese libro porque no quería exponerse a hablar en profundidad de algunos temas, o porque no lo convencía sentarse con Mauricio Rosenkopf, o porque no lo convencía el que iba a escribir el libro, que era yo. En fin, no estaba claro. Y yo un día, yo no lo conocía él personalmente, lo fui a ver a una oficina que tenía a la vuelta de su casa, un par de cuadras. Me le presenté y le dije que quería escribir ese libro y que cuál era el problema. Me dijo: no, yo no tengo ningún problema. Lo que te advierto es que hay algunas cosas que yo no voy a decir, y si las digo y te pido que no las publiques, vos tenés que darme tu palabra de que no las vas a publicar. Cosa que yo efectivamente hice, le di mi palabra de que no iba a publicar alguna de las cosas que él dijera. Después les voy a contar de qué se trataban las cosas, porque esos secretos que él quiso guardar y que están custodiados, porque yo soy el que tengo las grabaciones y obviamente no lo puse en el libro, dicen mucho de su personalidad. Seregni fue un hombre que yo diría que estuvo en el lugar, en el momento justo, en el lugar más complicado de todos, en varios momentos en lugares muy complicados, y siempre destelló, siempre brilló por 2 características esenciales: su capacidad de imaginar el futuro y por lo tanto de pensar estrategias personales y colectivas para ese futuro, y su voluntad, que era verdaderamente de acero. Un hombre formado en la vida militar, hizo la carrera militar completa, se graduó de alférez, después fue teniente, después fue capitán, después fue coronel, y llegó a las máximas jerarquías del ejército, tanto en cuanto al mando de tropa como a la vinculación con el poder político, en un Uruguay que ya comenzaba a estremecerse en los años 60, con situaciones de gran dramatismo social, de gran violencia, de gran injusticia, y con los ecos, las réplicas, digámoslo así, de aquel fabuloso terremoto que había significado en toda América Latina la Revolución Cubana de 1959. Seregni era la principal figura del ejército uruguayo cuando la guerrilla Tupamara, de la que yo, adolescente casi, me honro en decir que integré,
estaba comenzando su accionar y comenzando su actividad política y militar. Seregni era sin duda la más importante figura de las jerarquías militares uruguayas cuando estalla la revuelta estudiantil de 1968. Y hubo episodios en el 60, cuando murió Gestido en el 67, 68, 67, 68. Hubo episodios golpistas que no llegaron a concretarse. Es decir, esa institución que había generado mandos de una terrible prepotencia y de un pensamiento verdaderamente retrógrado. ¿Quién iba a decir que de ese seno iban a surgir no solamente Seregni, pero como figura principal alguien, un general que había llegado a la máxima jerarquía, quien encabezara una opción diferente, nueva, revolucionaria en el Uruguay de comienzos de la década del 70. Y Seregni asumió ese compromiso y se convirtió en el medio como preso político, en condiciones muy duras. Y este es uno de los secretos que él me exigió que no revelara. En condiciones muy duras. Él por pudor se negó de manera tajante. Yo creo que por pudor, por algo que tal vez está emparentado con la vanidad, se negó a relatar los tormentos, las sedicias a las que fue sometido. Pero también se negó a revelar, a decir y a someter al escarnio a quienes fueron sus dos principales torturadores. ¿Por qué? Bueno, porque el padre de esos dos torturadores, eran dos hermanos, había sido un distinguido militar del arma de caballería, como Seregni, había sido compañero de armas de Seregni 40 años atrás. Y Seregni en el año 2002, poco antes de morirse, que fue cuando escribimos el libro, mantenía el respeto y yo creo que una especie de pacto de amistad para con su camarada de armas que se había muerto hacía como 20 años. De modo tal de que esos dos datos, por ejemplo, los detalles, las formas, etcétera, permanecerán guardados por lo menos hasta que pase, hasta que yo me muera, digamos. Reflejan sin duda esos secretos que él quiso guardar dos áreas de la personalidad de Seregni que hicieron a su vida como político también. Su voluntad, como decía hoy, no con esa altura elegante, digamos, a la Luis XV. Lo hizo con una elegancia política verdaderamente democrática, republicana, progresista. Se subió a un escenario adelante de una multitud en una calurosa noche de Montevideo y cantó las 40 en un acto que generó un impacto brutal en la sociedad. Fue transmitido en directo por la televisión porque era un acontecimiento. Muchos pensaban que significaba la fragmentación del Frente Amplio, la ruptura definitiva de esa coalición de grupos y movimientos y partidos. Pero él, a través de sus palabras, lo que hizo fue darle al Frente Amplio un toque de madurez, de seriedad y de profundidad que hasta ese momento, en mi opinión por lo menos, todavía no tenía, pese a ya tener un importante caudal político que lo había llevado inclusive a ser gobierno en la capital del país.